El pasillo del 5º piso del edificio Alta Vista olía a pintura fresca y a la promesa de una nueva vida, una que yo había financiado con los restos de la anterior. El eco de mis pasos sobre el mármol pulido era el único sonido, una calma premonitoria antes de la tormenta que se avecinaba en la forma de mi hijo, Leonardo, y su esposa, Camila. Estaba de pie frente a la puerta del apartamento 12B, un espacio de 120 metros cuadrados que representaba la totalidad de mi patrimonio, después de vender la casa familiar. Esperaba sentir la alegría de un nuevo comienzo, pero una extraña frialdad se instalaba en mi pecho, una intuición afilada por mis 72 años de vida y 40 de carrera como enfermera jefe, donde aprendí a detectar síntomas sutiles mucho antes de que se convirtieran en una crisis declarada. La crisis llegó en un camión de mudanzas. Camila apareció primero, con su teléfono de última generación pegado a la oreja, dirigiendo a los dos hombres con una eficiencia marcial que no admitía réplica. 7 cajas de cartón, idénticas y selladas, fueron depositadas frente a la puerta. Cada una llevaba una etiqueta impresa con la palabra «frágil», una ironía que no se me escapó. Miré esas cajas como si fueran artefactos extraños, invasores silenciosos que esperaban la orden para tomar su territorio. Leonardo estaba a su lado, mudo, asintiendo a cada una de sus directrices. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Era el sonido de la abdicación, de un poder cedido, mucho tiempo atrás en la intimidad de su matrimonio. Sin siquiera mirarme a los ojos, Camila señaló con un gesto lánguido la primera puerta a la derecha del pasillo, el dormitorio principal, el más grande, con la ventana que daba al parque. Su voz resonó en el corredor, lo suficientemente alta para que la escucharan los vecinos que salían del ascensor. «Este será nuestro cuarto, mamá. Es más grande y práctico para nosotros». No era una sugerencia, era un decreto. Las palabras flotaron en el aire, cargado de la humedad de la tarde, un acto de expropiación realizado con la naturalidad de quien se siente con todo el derecho. Sentí cómo la sangre se me helaba, pero mi rostro permaneció impasible, una máscara de serenidad que había perfeccionado durante décadas de emergencias hospitalarias. Mi respuesta fue casi un susurro, pero cargado con el peso de una verdad innegable. «Esta es mi casa, Camila, y mi cuarto». El contraste entre su tono altanero y mi firmeza contenida creó una tensión casi palpable. Los dos vecinos que esperaban el ascensor se detuvieron, sus miradas yéndose de mí a ella, atrapados en un drama doméstico que no les pertenecía, pero del que ahora eran testigos. El doctor Nicolás Ferrer, el administrador del edificio que había venido a darnos la bienvenida, observaba la escena desde una distancia prudente, su rostro una máscara de neutralidad calculadora. No intervino, pero sus ojos registraron cada detalle, cada palabra, cada gesto. Su inacción también era una forma de juicio. Leonardo, mi único hijo, permaneció inmóvil, un espectador en la redefinición de su propio hogar y del lugar que yo ocuparía en él. Su silencio fue mi primera gran decepción, pero también la primera gran revelación. El doctor Ferrer sostenía una carpeta azul con el logo de la administración. A través de la cubierta de plástico podía ver la carátula del reglamento del condominio y, asomando por debajo, una copia simple de la escritura del inmueble. Ese documento, en ese momento, un simple papel en manos de un extraño, se convertiría en la piedra angular de mi estrategia. En ese instante no dije nada más, pero supe que sería la última vez que permitiría que mi voz fuera ahogada por la arrogancia de otros, mientras los hombres de la mudanza llevaban las cajas al cuarto que había sido mío por unas pocas horas. Mi mente viajó 20 años atrás. Me vi a mí misma, con mi impecable uniforme blanco de enfermera jefa, bajo las luces fluorescentes del Hospital Central. Eran las 3 de la madrugada y estaba comenzando un doble turno, el tercero de esa semana. El agotamiento me pesaba en los huesos, pero en mi bolsillo sentía el sobre con el dinero para pagar la primera cuota de la Universidad de Leonardo. Contaba los billetes una y otra vez, asegurándome de que estuviera completo. Fue el inicio de 15 años de turnos extra, de fines de semana sacrificados, un esfuerzo que, calculé una vez, ascendía a más de $80,000 adicionales.
invertidos directamente en su futuro. Ese sacrificio no fue solo financiero, fue físico. Recuerdo el dolor crónico en la parte baja de mi espalda, el olor a desinfectante que se impregnaba en mi piel y en mi pelo, un perfume que ni el jabón más fuerte podía eliminar. Era el precio invisible de su educación, de sus oportunidades. Lo pagué sin quejarme, creyendo que ese era el deber sagrado de una madre, construir un puente con su propio cuerpo para que su hijo pudiera cruzar hacia una vida mejor. Viéndolo ahora, parado en el pasillo sin antes defenderme, me pregunté si alguna vez se había detenido a pensar en los cimientos sobre los que se erigía su cómoda existencia. ¿O acaso los puentes, una vez cruzados, se olvidan con demasiada facilidad? Otro recuerdo, mucho más reciente, me asaltó con la claridad de una herida fresca. Hace apenas 6 meses, en una notaría con olor a papel viejo y café rancio, firmaba los documentos de venta de mi casa, la de toda la vida, un hogar de 250 metros cuadrados lleno de fantasmas felices. Leonardo me guiaba la mano, su voz un murmullo tranquilizador en mi oído. «No te preocupes por los números, mamá. Yo administro los $250,000 de la venta para comprar tu nuevo apartamento y manejar las inversiones». Confié. Firmé donde me dijo que firmara, cediendo el control del fruto de mi vida laboral con un simple trazo de tinta. En ese momento, la confianza parecía la opción natural. ¿Cómo podría una madre dudar de su único hijo? Pero ahora, en la fría luz del pasillo, ese acto de fe se sentía como una negligencia monumental. Había entregado no solo mi dinero, sino mi poder de decisión, mi autonomía. Me había convertido voluntariamente en una pasajera en el vehículo de mi propia vida, y ahora descubría con horror que no solo no estaba al volante, sino que me estaban relegando al asiento trasero, y pronto, quizás, me pedirían que me bajara en la siguiente parada. ¿Era yo una tonta por confiar? ¿O era él un monstruo por traicionar esa confianza? La última pieza del rompecabezas mental encajó con la memoria de una cena familiar. Un mes atrás, intenté participar en la conversación sobre finanzas, sugiriendo invertir una parte del dinero en un fondo conservador, algo seguro. Camila soltó una risita suave, condescendiente. «Ay, Adriana, esos instrumentos ya no se usan. Deja que Leo se encargue. Él sabe de finanzas modernas». Leonardo asintió, sonriendo, validando sus palabras, y, con ello, mi obsolescencia. Fue un acto sutil de gaslighting, diseñado para hacerme sentir anticuada, incompetente, una reliquia de otro tiempo cuya opinión ya no tenía valor. Me estaban aislando financieramente, poco a poco, cena a cena. Mis objetos personales, los testigos de mi vida, fueron trasladados sin ceremonia al cuarto de servicio, un espacio diminuto junto a la lavadora que olía a detergente y humedad. Mis libros, mis fotografías, el viejo costurero de mi madre, todo fue apilado en un rincón, como si fueran las pertenencias de una inquilina temporal y molesta. Cada noche, el zumbido de la secadora era la banda sonora de mi nueva realidad. Desde mi catre improvisado, podía oír las risas de Leonardo y Camila, provenientes del que fuera mi dormitorio. Estaban viviendo la vida que yo había pagado, en el espacio que me habían quitado. El primer steak había caído. Mi espacio doméstico, mi santuario, había sido profanado. La humillación se extendió más allá de las paredes del apartamento. Una semana después, en el supermercado, intenté pagar con mi tarjeta de débito. «Rechazada», dijo la cajera con voz monótona. El calor subió a mis mejillas. Detrás de mí, la fila comenzaba a impacientarse. Tuve que dejar mis compras, un pequeño carro con apenas lo esencial, y salir de la tienda con las manos vacías y la dignidad por el suelo. Era la primera vez en mi vida que no podía pagar por mi propia comida. El control que ejercían sobre mí ya no era sutil, era absoluto y público. Habían cortado mi acceso a mi propio dinero, transformándome efectivamente en una dependiente. Llamé a Leonardo desde una banca en la calle, mi voz temblando ligeramente de ira y vergüenza. Su respuesta fue un bálsamo de falsa preocupación que apenas ocultaba el acero de su control. «Mamá, cancelé la tarjeta por seguridad».
Hay muchos fraudes. No te preocupes. Yo te daré efectivo cada semana. Es más seguro para ti. Me trató como a una niña, como si mi mente de 72 años ya no fuera capaz de manejar una simple transacción bancaria. No era por seguridad, era por poder. Quería que cada centavo que gastara pasara por su aprobación, que cada pequeña necesidad me obligara a pedírselo. El stake financiero había sido reclamado. Comprendí entonces la aterradora simplicidad de su plan. No se trataba de una maldad impulsiva, sino de una estrategia fríamente calculada. Primero, me desarraigaron de mi hogar de toda la vida. Luego, me quitaron mi espacio personal dentro del nuevo. Ahora, me habían despojado de mi independencia financiera. Estaban desmantelando mi vida pieza por pieza, dejándome sin nada a lo que aferrarme, sin poder, sin voz. Me pregunté qué vendría después. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que empezaran a sugerir que ya no podía cuidarme sola? La idea me heló la sangre más que la humillación en el supermercado. Era una guerra silenciosa, y yo estaba perdiendo terreno cada día. La respuesta a mi pregunta llegó por correo una mañana lluviosa. Entre las facturas y la publicidad, había un sobre oficial de un banco con el que yo nunca había tenido tratos. Era grueso y pesado. Mis manos, acostumbradas a manejar agujas y expedientes con precisión, lo abrieron con un cuidado casi quirúrgico. Dentro, un documento legal lleno de jerga incomprensible. Pero 2 palabras destacaban con una claridad brutal. Aviso de gravamen. Seguí leyendo, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Habían hipotecado mi apartamento, mi nuevo hogar, pagado al contado con el dinero de mi antigua casa. Ahora tenía una deuda de $100,000 a su nombre. El papel temblaba en mi mano. Sentí una náusea profunda, un vértigo que me obligó a sentarme. No solo habían tomado mi cuarto y mi dinero, habían puesto en riesgo mi techo, el último refugio que me quedaba en el mundo. Habían apostado mi seguridad, el legado de toda mi vida de trabajo, para financiar su estilo de vida insostenible. En ese momento, la tristeza y la decepción que habían nublado mi juicio se evaporaron, reemplazadas por una furia fría y cristalina. Esto ya no era un abuso familiar, era un acto de agresión patrimonial. Y eso no lo iba a perdonar. La guerra había escalado, y yo necesitaba encontrar mis armas. Fue entonces cuando la enfermera jefe que fui durante 40 años despertó de su letargo. La mujer que había gestionado crisis cardíacas, emergencias de quirófano y brotes infecciosos con calma metódica, tomó el control. La ira se convirtió en combustible y el miedo en estrategia. Mi mente, que ellos consideraban senil, comenzó a funcionar con la precisión de un reloj suizo. Analicé la situación como si fuera un diagnóstico clínico. Conocía al paciente, mi hijo y su esposa, sus síntomas, arrogancia, codicia, necesidad de validación. Y ahora tenía que encontrar la cura. La cura no sería un grito ni una súplica, sino un procedimiento quirúrgico, preciso e incisivo. Mi primera acción fue recordar. Rebusqué en los archivos de mi memoria, buscando algo que Leonardo no supiera, un detalle que hubiera pasado por alto en su arrogancia. Y lo encontré. La vieja caja de seguridad en el Banco Nacional, la número 347. La abrí hace 30 años con mi difunto esposo para guardar nuestros documentos más importantes. Leonardo nunca supo de su existencia. Guardaba la llave, una pequeña pieza de latón antiguo, en mi joyero, junto a un broche de mi madre. Era mi primer movimiento en el tablero de ajedrez, un movimiento silencioso hacia una pieza que ellos ni siquiera sabían que existía. El lunes a las 10 de la mañana salí de casa diciendo que iba a mi clase de yoga. En su lugar tomé un autobús hacia el centro de la ciudad, al imponente edificio del Banco Nacional. Caminar por esas calles, que había recorrido miles de veces, se sentía diferente. Ya no era una jubilada invisible, era una mujer con una misión. Cada paso era deliberado, cada mirada, analítica. Observaba los rostros de la gente, las vitrinas de las tiendas, el fluir del tráfico, todo con una nueva agudeza, como si el mundo entero se hubiera puesto en foco de repente. La adrenalina era un viejo conocido de mis días en el hospital, y me sentía extrañamente viva. La bóveda del banco era un santuario de silencio y frío metálico.
El empleado, un joven que podría haber sido mi nieto, me guió con una cortesía impersonal hasta la pared de cajas de seguridad. Introdujo su llave. Luego yo la mía. El sonido del mecanismo al ceder fue increíblemente satisfactorio. La pequeña puerta de acero se abrió, revelando una caja de metal oscuro. La llevé a una cabina privada, el corazón martilleándome con una mezcla de ansiedad y expectación. Hacía más de una década que no la abría. ¿Estaría allí lo que necesitaba? La respuesta a esa pregunta definiría todo lo que vendría después. Al levantar la tapa, el olor a papel viejo llenó la pequeña cabina. Y allí estaba, en una funda de cuero, la escritura original del apartamento. La saqué con manos reverentes. Leí mi nombre, claro y rotundo. Adriana Fuentes, única y exclusiva propietaria. No había mención de Leonardo, ni de usufructos, ni de cláusulas ambiguas. Era mío, inequívocamente mío. Sentí una oleada de poder, la primera en mucho tiempo. Saqué mi teléfono y fotografié cada página con una precisión clínica, asegurándome de que cada palabra fuera legible. El papel no envejece y no miente, pensé. Y este papel contaba una historia muy diferente a la que Camila y Leonardo estaban viviendo. Junto a la escritura, había viejos estados de cuenta. Me dieron una idea. Subí a la oficina del gerente, un hombre de unos 50 años a quien recordaba como un joven cajero cuando yo aún trabajaba. Me presenté y, apelando a nuestra larga relación con el banco, solicité los extractos impresos de todas mis cuentas de los últimos 5 años. Le expliqué que estaba poniendo mis asuntos en orden. Él, quizás viendo la determinación en mis ojos o simplemente por protocolo, accedió. Mientras la impresora zumbaba, produciendo una pila de papel que era la crónica de mi despojo, sentí que estaba recuperando el control. Un dato a la vez. Esa noche, el apartamento estaba en silencio. Leonardo y Camila habían salido a una de sus cenas caras, probablemente pagada con el último retiro de mi cuenta. Extendí la montaña de extractos bancarios sobre la mesa del comedor, el mismo lugar donde Camila me había humillado con sus conocimientos de finanzas modernas. Saqué un marcador fluorescente amarillo y comencé mi auditoría. Fue un trabajo meticuloso, casi meditativo. Rastreé cada transferencia, cada retiro, cada gasto con tarjeta de crédito adicional. No buscaba errores, buscaba un patrón. Y el patrón que emergió fue horrendo en su claridad y descaro. Cada viaje exótico que publicaban en sus redes sociales, cada bolso de diseñador que Camila exhibía, el pago inicial del auto de lujo de Leonardo. Todo estaba allí, documentado en frías cifras. Una transferencia de $15,000 coincidía con su viaje a Cancún. Otra de $22,000 con la compra de un reloj para él. Sumé los montos resaltados en amarillo. El total superaba los $75,000. Era el mapa detallado de mi dinero fluyendo hacia sus vidas. Un desvío sistemático de fondos que habían disfrazado de administración. Tenía la prueba documental, pero necesitaba algo más. Necesitaba su confesión, salida de su propia boca. Mi siguiente paso requería un tipo diferente de valentía. Recordé a una antigua paciente, una joven abogada llamada Isabel Soto, a quien había cuidado con esmero tras un grave accidente de coche hacía casi 20 años. Era una mujer brillante y tenaz. La busqué en mi vieja agenda de contactos, esa que mi nuera decía que era una antigüedad. Su número seguía siendo el mismo. Marqué, con el corazón en un puño. ¿Se acordaría de mí? ¿Estaría dispuesta a ayudarme? La incertidumbre era un nudo en mi estómago, pero la necesidad de justicia era más fuerte que el miedo. La voz de Isabel el pasillo del 5º piso del edificio Altavista olía a pintura fresca y a la promesa de una nueva vida, una que yo había financiado con los restos de la anterior. El eco de mis pasos sobre el mármol pulido era el único sonido, una calma premonitoria antes de la tormenta que se avecinaba en la forma de mi hijo, Leonardo, y su esposa, Camila. Estaba de pie frente a la puerta del apartamento 12B, un espacio de 120 metros cuadrados que representaba la totalidad de mi patrimonio después de vender la casa familiar. Esperaba sentir la alegría de un nuevo comienzo, pero una extraña frialdad se instalaba en mi pecho, una intuición afilada por mis 72
Años de vida y 40 de carrera como enfermera jefe, donde aprendí a detectar síntomas sutiles mucho antes de que se convirtieran en una crisis declarada. La crisis llegó en un camión de mudanzas. Camila apareció primero, con su teléfono de última generación pegado a la oreja, dirigiendo a los dos hombres con una eficiencia marcial que no admitía réplica. 7 cajas de cartón, idénticas y selladas, fueron depositadas frente a la puerta. Cada una llevaba una etiqueta impresa con la palabra «frágil», una ironía que no se me escapó. Miré esas cajas como si fueran artefactos extraños, invasores silenciosos que esperaban la orden para tomar su territorio. Leonardo estaba a su lado, mudo, asintiendo a cada una de sus directrices. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Era el sonido de la abdicación, de un poder cedido mucho tiempo atrás, en la intimidad de su matrimonio. ¿Acaso no se daba cuenta de que cada caja que entraba era un pedazo de mi autoridad que salía? Sin siquiera mirarme a los ojos, Camila señaló con un gesto lánguido la primera puerta, a la derecha del pasillo, el dormitorio principal, el más grande, con la ventana que daba al parque. Su voz resonó en el corredor, lo suficientemente alta para que la escucharan los vecinos que salían del ascensor. «Este será nuestro cuarto, mamá. Es más grande y práctico para nosotros». No era una sugerencia, era un decreto. Las palabras flotaron en el aire cargado de la humedad de la tarde. Un acto de expropiación realizado con la naturalidad de quien se siente con todo el derecho. Sentí cómo la sangre se me helaba, pero mi rostro permaneció impasible, una máscara de serenidad que había perfeccionado durante décadas de emergencias hospitalarias. Mantuve la compostura, porque el pánico es un lujo que nunca pude permitirme. Mi respuesta fue casi un susurro, pero cargado con el peso de una verdad innegable. «Esta es mi casa, Camila, y mi cuarto». El contraste entre su tono altanero y mi firmeza contenida creó una tensión casi palpable. Los dos vecinos que esperaban el ascensor se detuvieron, sus miradas yéndose de mí a ella, atrapados en un drama doméstico que no les pertenecía, pero del que ahora eran testigos. El doctor Nicolás Ferrer, el administrador del edificio que había venido a darnos la bienvenida, observaba la escena desde una distancia prudente, su rostro una máscara de neutralidad calculadora. No intervino, pero sus ojos registraron cada detalle, cada palabra, cada gesto. Su inacción también era una forma de juicio, y yo me preguntaba de qué lado se inclinaría la balanza cuando todo terminara. Leonardo, mi único hijo, permaneció inmóvil, un espectador en la redefinición de su propio hogar y del lugar que yo ocuparía en él. Su silencio fue mi primera gran decepción, pero también la primera gran revelación. El doctor Ferrer sostenía una carpeta azul con el logo de la administración. A través de la cubierta de plástico, podía ver la carátula del reglamento del condominio y, asomando por debajo, una copia simple de la escritura del inmueble. Ese documento, en ese momento un simple papel en manos de un extraño, se convertiría en la piedra angular de mi estrategia. En ese instante no dije nada más, pero supe que sería la última vez que permitiría que mi voz fuera ahogada por la arrogancia de otros. La guerra no se había declarado con gritos, sino con el silencio de mi hijo, mientras los hombres de la mudanza, siguiendo las órdenes de Camila, llevaban las 7 cajas al cuarto que había sido mío por unas pocas horas. Mi mente ya no estaba en el pasillo. Estaba trazando un mapa, conectando puntos que hasta ese momento habían parecido aislados. La enfermera jefe que fui durante 40 años, la que manejaba protocolos, registros y crisis con una calma metódica, estaba despertando de su letargo. Ellos veían a una anciana frágil, una figura decorativa en el nuevo hogar que habían diseñado para sí mismos. No podían ver la mente que había gestionado un ala entera de un hospital, la memoria que retenía cada detalle, cada dosis, cada nombre. Subestimarme no era solo su error, sería su perdición. Camila me lanzó una última mirada de suficiencia antes de entrar al dormitorio para supervisar la colocación de sus pertenencias. Creía haber ganado. Creía que la batalla por el poder en ese apartamento había terminado antes de empezar, con una simple declaración en un pasillo público. Lo que no sabía era que yo no peleo batallas por habitaciones,
individuales. Yo peleo guerras por el territorio completo. Y en su arrogancia, ella y mi hijo me habían entregado el mapa del campo de batalla y me habían recordado dónde guardaba mis armas más poderosas. La puerta del dormitorio se cerró, pero para mí, otra puerta, una mucho más importante, acababa de abrirse de par en par. La de la paciencia estratégica. Mi mente, en el silencio forzado de mi nuevo y diminuto cuarto, viajó 20 años atrás, a las 3 de la madrugada bajo las luces fluorescentes del Hospital Central. Me vi a mí misma, con mi impecable uniforme blanco de enfermera jefa, de pie junto a la estación de enfermería. El agotamiento me pesaba en los huesos, un dolor sordo en la espalda baja que se había vuelto crónico, pero en mi bolsillo sentía el sobre con el dinero para pagar la primera cuota de la carrera de arquitectura de Leonardo. Eran $1,200 en billetes de 20, contados una y otra vez para asegurarme de que estuviera completo. Fue el inicio de 15 años de turnos extra, de fines de semana sacrificados bajo el olor a desinfectante que se impregnaba en mi piel y en mi pelo, un perfume que ni el jabón más fuerte podía eliminar. Ese sacrificio no fue solo financiero, fue físico y emocional. Era el precio invisible de su educación, de sus oportunidades. Calculé una vez, en una noche de insomnio, que esos turnos adicionales ascendían a más de $80,000 a lo largo de los años. Dinero que no gasté en viajes, ni en renovar mi viejo auto, ni en lujos para mí. Fue invertido directamente en su futuro, en maquetas, en libros de texto carísimos, en el software de diseño que necesitaba. Lo pagué sin quejarme, creyendo que ese era el deber sagrado de una madre, construir un puente con su propio cuerpo para que su hijo pudiera cruzar hacia una vida mejor. Viéndolo ahora, parado en el pasillo sin defenderme, me pregunté si alguna vez se había detenido a pensar en los cimientos sobre los que se erigía su cómoda existencia. ¿O acaso los puentes, una vez cruzados, se olvidan con demasiada facilidad? La memoria es selectiva, y la de mi hijo parecía haber borrado por completo las noches en que llegaba a casa y me encontraba dormida en el sofá, con el uniforme aún puesto, demasiado cansada para llegar a la cama. Había olvidado las navidades y los cumpleaños que pasé, monitoreando signos vitales en lugar de abrir regalos con él. Cada uno de esos momentos fue una pequeña pieza de mi vida que le entregué voluntariamente, un ladrillo más en la construcción de su éxito. Ahora, esa misma construcción me aplastaba, y él, el arquitecto de su propia vida, parecía no darse cuenta de que los planos originales los había dibujado yo con mis manos cansadas y mis noches en vela. Otro recuerdo, mucho más reciente, me asaltó con la claridad de una herida fresca. Hace apenas 6 meses, en una notaría con olor a papel viejo y café rancio, estaba firmando los documentos de venta de mi casa, la de toda la vida, un hogar de 250 metros cuadrados lleno de fantasmas felices y el aroma de los rosales que yo misma planté. Leonardo me guiaba la mano, su voz un murmullo tranquilizador en mi oído. No te preocupes por los números, mamá. Yo administro los $250,000 de la venta para comprar tu nuevo apartamento y manejar las inversiones. Confía en mí. Sus palabras eran un bálsamo, una promesa de cuidado en mi vejez. Y yo, que siempre había sido la que cuidaba, me dejé cuidar por un instante. Confié. Firmé donde me dijo que firmara, cediendo el control del fruto de toda mi vida laboral con un simple trazo de tinta azul sobre un papel que apenas leí. En ese momento, la confianza parecía la opción natural, la única posible. ¿Cómo podría una madre dudar de su único hijo, del niño cuyos estudios había pagado con su propio sudor? Pero ahora, en la fría luz del pasillo, ese acto de fe se sentía como una negligencia monumental. Había entregado no solo mi dinero, sino mi poder de decisión, mi autonomía. Me había convertido voluntariamente en una pasajera en el vehículo de mi propia vida, y ahora descubría con horror que no solo no estaba al volante, sino que me estaban relegando al asiento trasero. Pronto, quizás, me pedirían que me bajara en la siguiente parada. La imagen era tan vívida que me provocó un escalofrío. ¿Era yo una tonta por confiar? ¿O era él un monstruo por traicionar esa confianza? La pregunta rebotaba en mi cabeza,
Pero la respuesta ya no importaba. Lo que importaba era el hecho. El poder había cambiado de manos en esa notaría, y yo ni siquiera me había dado cuenta de la transacción. Le había dado un arma cargada, creyendo que la usaría para protegerme, sin imaginar que la apuntaría directamente a mi seguridad y a mi paz. Un error de juicio que me costaría caro, pero que estaba decidida a enmendar. La última pieza del rompecabezas mental encajó con la memoria de una cena familiar, un mes atrás, en su restaurante favorito, uno de esos lugares con platos enormes y porciones diminutas. Intenté participar en la conversación sobre finanzas, sugiriendo invertir una parte del dinero en un fondo conservador, algo seguro que yo entendía. Camila soltó una risita suave, condescendiente, mientras revisaba su teléfono. «Ay, Adriana, esos instrumentos ya no se usan, son del siglo pasado. Deja que Leo se encargue. Él sabe de finanzas modernas, de criptomonedas y esas cosas». Su tono era ligero, pero el mensaje era brutalmente claro. Yo era una reliquia, una antigüedad cuya opinión ya no tenía valor en el mundo actual. Leonardo, en lugar de defender mi experiencia o al menos validar mi preocupación, simplemente asintió, sonriendo con la boca llena. «Camila tiene razón, mamá. El mercado ha cambiado mucho. Tú descansa, que para eso estoy yo». Validó sus palabras, y con ello, mi obsolescencia. Fue un acto sutil de gaslighting, diseñado para hacerme sentir anticuada, incompetente, para que dudara de mi propio juicio. Me estaban aislando financieramente, poco a poco, cena a cena, sonrisa a sonrisa. Me di cuenta de que no era una conspiración repentina, sino un desgaste lento y deliberado, como el agua que erosiona la roca más dura, hasta que finalmente cede y se desmorona. Ellos no sabían que yo no era una roca ordinaria. 40 años en un hospital te enseñan a reconocer patrones, a ver los síntomas antes de que la enfermedad se manifieste por completo. La condescendencia de Camila, el silencio cómplice de Leonardo, la firma en la notaría, el desalojo de mi propio dormitorio. No eran eventos aislados, eran los síntomas de una patología grave, la codicia disfrazada de cuidado. Y yo, la vieja enfermera jefa, ya tenía el diagnóstico. Ahora solo me faltaba preparar el tratamiento. Un tratamiento que no sería agradable, pero sí absolutamente necesario. La fase de observación había terminado. La de intervención estaba a punto de comenzar. Mis objetos personales, los testigos de mi vida, fueron trasladados sin ceremonia al cuarto de servicio. Un espacio diminuto junto a la lavadora que olía a detergente y humedad. Mis libros, mis fotografías, el viejo costurero de mi madre. Todo fue apilado en un rincón, como si fueran las pertenencias de una inquilina temporal y molesta. Cada noche, el zumbido de la secadora era la banda sonora de mi nueva realidad. Desde mi catre improvisado, podía oír las risas de Leonardo y Camila provenientes del que fuera mi dormitorio. Estaban viviendo la vida que yo había pagado, en el espacio que me habían quitado. La ira, fría y paciente, se convirtió en mi única compañera, susurrándome que la resignación no era una opción. Era el momento de recordar quién había sido. No solo una madre, sino una jefa que nunca perdió el control de su unidad. Fue entonces cuando la enfermera jefe que fui durante 40 años despertó de su letargo. La mujer que había gestionado crisis cardíacas, emergencias de quirófano y brotes infecciosos con calma metódica, tomó el control. Mi mente, que ellos consideraban sénil, comenzó a funcionar con la precisión de un reloj suizo. Rebusqué en los archivos de mi memoria, buscando un detalle que hubieran pasado por alto en su arrogancia. Y lo encontré. La vieja caja de seguridad en el Banco Nacional, la número 347. La abrí hace 30 años con mi difunto esposo. Leonardo nunca supo de su existencia. Guardaba la llave, una pequeña pieza de latón antiguo, en el fondo de mi joyero, junto a un broche de mi madre. Era mi primer movimiento en el tablero de ajedrez, un movimiento silencioso hacia una pieza que ellos ni siquiera sabían que existía. El lunes a las 10 de la mañana, salí de casa diciendo que iba a mi clase de yoga, una mentira piadosa para comprar mi libertad. En su lugar tomé un autobús hacia el centro de la ciudad.
La bóveda del banco era un santuario de silencio y frío metálico. El empleado me guió con cortesía impersonal hasta la pared de cajas de seguridad. Introdujo su llave, luego yo la mía. El sonido del mecanismo al ceder fue increíblemente satisfactorio. Dentro de la cabina privada, abrí la caja de metal oscuro. El olor a papel viejo llenó el aire, y allí estaba, en una funda de cuero, la escritura original del apartamento. La saqué con manos reverentes. Leí mi nombre, claro y rotundo. Adriana Fuentes, única y exclusiva propietaria. No había mención de Leonardo. El papel no envejece y no miente. Era la primera prueba tangible, la piedra angular de mi contraataque. Junto a la escritura, había viejos estados de cuenta que me dieron una idea. Subí a la oficina del gerente, un hombre de unos 50 años a quien recordaba como un joven cajero. Apelando a nuestra larga relación con el banco, solicité los extractos impresos de todas mis cuentas de los últimos 5 años, explicando que estaba poniendo mis asuntos en orden. Mientras la impresora zumbaba, produciendo una pila de papel que era la crónica de mi despojo, sentí que estaba recuperando el control. Esa noche, con ellos fuera, extendí la montaña de documentos sobre la mesa del comedor. Con un marcador fluorescente amarillo, comencé mi auditoría. No buscaba errores, buscaba un patrón, y el patrón que emergió fue horrendo en su claridad. El mapa detallado de mi dinero, fluyendo directamente hacia sus vidas. Cada viaje exótico que publicaban en sus redes sociales, cada bolso de diseñador que Camila exhibía, el pago inicial del auto de lujo de Leonardo. Todo estaba allí, documentado en frías cifras. Una transferencia de $15.000 coincidía con su viaje a Cancún en febrero. Otra de $22.000, con la compra de un reloj suizo para él en mayo. El total de los desvíos que pude rastrear y vincular a sus gastos suntuosos superaba los $75.000. Habían disfrazado el robo de administración. Tenía la prueba documental, el rastro exacto de su traición. Cada línea resaltada en amarillo era un clavo más en el ataúd de sus mentiras, pero los documentos por sí solos no bastaban. Necesitaba que su propia arrogancia los condenara. Sabía que necesitaba asesoría profesional, no solo instinto. Recordé a una antigua paciente, una joven abogada llamada Isabel Soto, a quien había cuidado con esmero tras un grave accidente de coche hacía casi 20 años. La busqué en mi vieja agenda de contactos, esa que mi nuera decía que era una antigüedad. Su número seguía siendo el mismo. Marqué, con el corazón en un puño. Su voz, ahora más madura pero igual de enérgica, me reconoció al instante. Enfermera Fuentes. ¡Qué alegría! Le debo la vida. Le conté mi situación, sin adornos, con la precisión de un informe clínico. Su respuesta fue inmediata y firme. Usted no es una víctima, Adriana. Usted es una propietaria con derechos. Vamos a recordárselos. Nos vemos mañana en el café El Tostador, a 10 kilómetros de su casa. Venga sola. En el café discreto, le mostré las fotos de la escritura y los extractos marcados. La doctora Soto los examinó con una concentración que me recordó a un cirujano estudiando una radiografía. Esto es sólido, Adriana. Muy sólido. Pero podemos fortalecerlo. Me explicó el siguiente paso. Necesitábamos una confesión. Me instruyó sobre cómo grabar legalmente una llamada, la importancia de hacer preguntas abiertas y mantener un tono inocente. Pregúntele por la hipoteca que descubrió. Su arrogancia será su perdición. De repente no me sentía sola. Tenía un plan, un protocolo y una aliada formidable. La esperanza, un sentimiento que creía perdido, comenzó a florecer de nuevo en mí. Pecho, fuerte y tenaz como una mala hierba que se niega a morir. Al día siguiente, sentada en una banca del parque para que no me escucharan, seguí sus instrucciones al pie de la letra. Marqué el número de Leonardo y activé la grabadora de mi teléfono. Con voz temblorosa y deliberadamente confusa, le pregunté sobre la carta del banco, sobre la hipoteca de $100.000. Su respuesta fue un torrente de condescendencia. «Mamá, claro que moví el dinero. Es por tu bien. Tú ya no estás para entender estos fideicomisos complejos. Con ese dinero estamos generando rendimientos». La onda de audio en la pantalla de mi celular vibraba con cada palabra de su confesión. No sabía que su propia voz
se estaba convirtiendo en mi mejor testigo, la prueba irrefutable que sellaría su destino. Colgué, sintiendo un frío triunfo. La trampa estaba puesta. El último paso antes de la confrontación final era desarmarlos por completo, cortar el poder de raíz. El jueves por la mañana me reuní con la doctora Soto en la notaría. Sobre la mesa de caoba pulida reposaba un documento, la revocación del poder notarial general que yo, en mi ciega confianza, le había otorgado a Leonardo hacía 6 meses. Lo leí detenidamente. Cada cláusula era una cadena que se rompía. Tomé la pluma y firmé con una mano firme. El notario estampó su sello húmedo con una fuerza que resonó en la silenciosa oficina. «El poder que te di, te lo quito», pensé. La abogada envió inmediatamente la notificación a los bancos y al registro de la propiedad. En ese instante, Leonardo dejó de tener cualquier control legal sobre mi patrimonio. Con las 4 pruebas en mi poder, la escritura original, los extractos bancarios, la grabación de su voz y la revocación del poder notarial, el plan entró en su fase final. Camila, ajena a todo, estaba ocupada organizando una fiesta de inauguración para el sábado siguiente. Quería lucir su nuevo apartamento ante sus amigos y los vecinos. Me observaba desde la distancia, con una mezcla de lástima y fastidio, como si yo fuera un mueble viejo que no combinaba con la decoración. No tenía idea de que estaba preparando el escenario perfecto para mi venganza. La invitada de honor en su fiesta no sería una socialité de sus redes, sino la verdad, cruda y documentada. Y yo sería la encargada de hacer las presentaciones. La cuenta regresiva había comenzado. Mi plan silencioso comenzó el lunes a las 10 de la mañana, bajo el pretexto de una visita a una vieja amiga. En realidad, tomé un autobús hacia el centro, al imponente edificio del Banco Nacional, un gigante de piedra y bronce que guardaba los secretos de mi pasado. El aire en la bóveda subterránea era frío y olía a metal y a tiempo detenido. Caminé detrás del joven empleado por el pasillo alfombrado, el silencio solo roto por el suave zumbido de la ventilación. Cada paso era deliberado, un acto de reclamación. Cuando la pequeña puerta de acero de la caja de seguridad número 347 se abrió con un chasquido satisfactorio, contuve la respiración. Dentro de esa caja no solo había documentos, estaba la munición que necesitaba para la guerra que se avecinaba. Una guerra que ellos ni siquiera sabían que había comenzado. Con manos que no temblaban, extraje la caja de metal y la llevé a la privacidad de una cabina. Al levantar la tapa, el primer documento que vi fue la escritura original del apartamento, protegida en una funda de cuero que mi esposo había comprado hacía décadas. Mis ojos buscaron mi nombre, y allí estaba, impreso con una claridad inmutable. Adriana Fuentes, única y exclusiva propietaria. Fotografié cada página con la precisión de una enfermera documentando una herida. El papel no envejece y no miente. Con esa certeza en mi bolsillo, subí a la oficina del gerente, un hombre al que recordaba como un cajero nervioso. Con una calma estudiada, solicité los extractos impresos de los últimos 5 años. Mientras la impresora escupía hoja tras hoja, vi materializarse ante mí el mapa detallado de su traición, la crónica financiera de mi despojo. El martes a las 4 de la tarde, me senté en un café discreto llamado El Tostador, a 10 kilómetros de mi casa, un lugar donde era imposible que me encontraran. Frente a mí estaba la doctora Isabel Soto, la joven abogada a la que una vez le salvé la vida en la unidad de cuidados intensivos. Ahora, era ella quien me ofrecía un salvavidas a mí. Le mostré las fotos de la escritura y la pila de extractos bancarios, con cada desvío de fondos resaltado en un amarillo furioso. Ella no me ofreció compasión, sino estrategia. Usted no es una víctima, Adriana. Usted es una propietaria con derechos. Vamos a recordárselos, dijo con una firmeza que me devolvió el aliento. Su plan era audaz, metódico y legal. Y el siguiente paso dependía de la arrogancia de mi propio hijo. Isabel me explicó que, aunque los documentos eran contundentes, una confesión directa sería el golpe de gracia. Necesitamos su propia voz, Adriana, su propia voz condenándolo. Me instruyó sobre los aspectos legales para grabar una conversación, la importancia de no sonar acusadora
sino confundida, vulnerable. Pregúntele por la hipoteca como si no entendiera nada de finanzas. Deje que su ego haga el resto del trabajo. Su arrogancia será su perdición. Salí de ese café sintiendo que ya no estaba sola. Por primera vez en meses, no caminaba como una anciana despojada, sino como una general que acababa de recibir su plan de batalla. Tenía un guión, un objetivo y una aliada formidable. La niebla de la impotencia comenzaba a disiparse. Al día siguiente, miércoles, a las 11:30 de la mañana, encontré una banca solitaria en el parque más cercano. El sol de la mañana era cálido, pero yo sentía un frío glacial en el estómago. Saqué mi teléfono, activé la aplicación de grabación que Isabel me había recomendado y marqué el número de Leonardo. Puse el altavoz. Cuando contestó, adopté el tono de voz más frágil y tembloroso que pude fingir. Le hablé de la carta del banco, del aviso de gravamen, de mi confusión sobre esa deuda de $100,000. La carnada estaba en el agua, y él, predecible en su soberbia, mordió el anzuelo con una condescendencia que quedó grabada para siempre en la memoria digital de mi teléfono. «Mamá, por supuesto que moví el dinero. Es por tu bien». Su voz sonaba paternalista, irritada por mi supuesta ignorancia. «Tú ya no estás para entender estos fideicomisos complejos. Con ese dinero estamos generando rendimientos que ni te imaginas. Es para asegurar tu futuro». Cada palabra era una pala cavando su propia tumba. No sabía que su intento de tranquilizarme era la confesión más clara que podría haber deseado. Cuando colgó, miré la pantalla de mi celular, la onda de audio vibrando como el sismógrafo de un terremoto. «Tu propia voz es mi mejor testigo», pensé. La primera fase de la operación estaba completa. Había obtenido la prueba que haría que todo su castillo de mentiras se derrumbara con solo presionar play. El jueves a las 9 de la mañana, el escenario cambió del parque público a la solemne oficina de la doctora Soto. El aire olía a cuero y a justicia. Sobre la mesa de caoba pulida reposaba un documento de varias páginas, titulado, en negritas, «Revocación de poder notarial general». Lo leí con una atención minuciosa, saboreando cada cláusula que me devolvía la autoridad sobre mi vida y mis bienes. Era el antídoto legal al veneno que había firmado 6 meses atrás por ciega confianza. La pluma en mi mano no se sentía pesada. Se sentía como un bisturí, listo para extirpar un tumor maligno. Era el acto final de cortar los hilos con los que mi hijo me había estado manipulando. La declaración legal de mi independencia, con una firma clara y firme, la misma que había usado durante 40 años para autorizar procedimientos críticos. Sellé el documento. El notario, un hombre de rostro severo, estampó su sello húmedo con una fuerza que resonó en la silenciosa oficina como un martillazo de juez. «El poder que te di, te lo quito», pensé para mis adentros. Inmediatamente la doctora Soto dio la orden a su asistente para que las notificaciones fueran enviadas de forma electrónica y por mensajero a cada institución bancaria con la que yo tenía relación y al registro de la propiedad. En ese instante, Leonardo dejó de tener cualquier control legal sobre mi patrimonio. Sus llaves del reino habían sido confiscadas. Mis armas estaban cargadas y aseguradas. Ahora, solo faltaba elegir el campo de batalla. Regresé a casa y encontré a Camila en medio de una febril planificación. Estaba al teléfono, discutiendo con un servicio de catering sobre canapés y copas de champán para la fiesta de inauguración que había organizado para el sábado. Quería impresionar a sus amigas y a los vecinos, consolidar su estatus como la nueva señora de la casa. Me lanzó una mirada fugaz, una mezcla de fastidio y lástima, como si yo fuera un estorbo, un mueble viejo que desentonaba con su celebración. No tenía idea de que estaba trabajando para mí, preparando meticulosamente el escenario perfecto para su propia caída. Estaba enviando las invitaciones para su humillación pública, y yo no pensaba perdérmela. Esa noche, mientras ellos dormían en mi antiguo dormitorio, yo me senté en la mesa del comedor, el único espacio verdaderamente neutral que quedaba. No para lamentarme, sino para prepararme. Coloqué las pruebas en una carpeta de cuero, la misma que había guardado la escritura original, la copia de la escritura, los extractos bancarios resaltados.
una transcripción de la llamada a Leonardo y la copia sellada de la revocación del poder. Todo en perfecto orden, como un expediente médico, antes de una cirugía mayor. Camila había planeado una fiesta para celebrar su victoria. No sabía que la invitada de honor sería la verdad y que yo sería la encargada de presentarla. Mañana todo cambiaría. Ellos habían planeado una fiesta. Yo había preparado un juicio. El viernes amaneció con un sol pálido que se filtraba por la pequeña ventana de mi cuarto de servicio. El aire del apartamento ya no olía a pintura fresca, sino a una mezcla ansiosa de productos de limpieza y el perfume caro de Camila. Ella se movía como un torbellino, dirigiendo a una empleada de limpieza que había contratado para el día, puliendo cada superficie hasta que reflejara su propia imagen de perfección. Yo la observaba desde mi rincón, sentada en mi catre, con una taza de té entre las manos. Cada movimiento frenético de ella era una confirmación de que mi paciencia era el arma más afilada. Estaba construyendo un escenario impecable para su propia caída, y yo no pensaba interrumpir al artista en su trabajo. La calma, aprendí en la unidad de emergencias, es el preludio de la acción más decisiva. Decidí que era el momento de ejecutar el siguiente paso, una pequeña maniobra que cambiaría la dinámica de poder antes del gran evento de mañana. No era suficiente tener las pruebas guardadas en una carpeta. Necesitaba sentir el control en mis manos, de forma tangible. Me vestí con mi mejor traje de sastre, uno que no había usado en años, y salí del apartamento. Esta vez no me escabullí. Caminé por el pasillo con la espalda recta, pasando junto a Camila, que me lanzó una mirada de extrañeza. «Voy a hacer unas diligencias», le dije con una voz neutra que no invitaba a más preguntas. Ella simplemente asintió, demasiado absorta en la elección de las servilletas de cóctel. No se dio cuenta de que mi diligencia era desmantelar su reino financiero, pieza por pieza, antes de que sirviera el primer canapé. Mi destino era, una vez más, el Banco Nacional. Pero esta vez no me dirigí a la bóveda subterránea, sino a la oficina del gerente en el piso de caoba. El señor Morales, el mismo hombre que me había ayudado a imprimir los extractos, me recibió con una nueva clase de respeto. La notificación de mi abogada, la revocación del poder notarial, ya estaba en su sistema. Le presenté mi cédula de identidad y, con una calma profesional que me devolvió años de dignidad, le solicité anular todos los accesos de terceros a mis cuentas y emitir nuevas tarjetas exclusivamente a mi nombre. Observé sus dedos volar sobre el teclado. Cada clic era el sonido de una cerradura abriéndose para mí y cerrándose para ellos. No hubo preguntas, no hubo condescendencia, solo la fría y eficiente maquinaria de las reglas que volvían a funcionar a mi favor. Unos minutos después, el señor Morales me entregó una tarjeta de débito nueva, de un color platino brillante. Su control es total y exclusivo a partir de este momento, señora Fuentes. Todas las tarjetas suplementarias asociadas a su cuenta han sido desactivadas permanentemente. Sostuve el pequeño rectángulo de plástico en mi mano. Pesaba casi nada, pero para mí tenía el peso de la libertad. Era más que una herramienta para comprar. Era la llave de mi independencia, la prueba material de que el poder había regresado a su legítima dueña. Agradecí con una inclinación de cabeza y salí del banco sintiendo el sol en mi rostro de una manera diferente. Era el calor de una victoria silenciosa, la primera de muchas que estaban por venir. La guerra no se había ganado, pero una batalla crucial sí. De camino a casa, me detuve en una pequeña panadería francesa, una de esas a las que Camila y Leonardo iban a menudo, y cuyas fotos publicaban en sus redes sociales. Entré y compré un café y el pastel más caro de la vitrina. Pagué con mi nueva tarjeta. La transacción fue aprobada al instante. Me senté en una mesita junto a la ventana y comí lentamente, saboreando cada bocado. No era solo un pastel, era un acto de recuperación. Estaba reclamando los pequeños placeres que mi propio dinero podía comprar, placeres que me habían sido negados y que ellos disfrutaban a mi costa. Fue un respiro estratégico, un momento de fría satisfacción antes de la tormenta final. La sensación de autonomía era más dulce que el merengue en mi paladar. Llegué al apartamento y el ambiente había cambiado. La frenética actividad de la mañana
había sido reemplazada por una tensión palpable. Escuché la voz de Leonardo desde el dormitorio principal, tensa y enojada. Hablaba por teléfono. «¿Qué quieres decir con que la tarjeta fue rechazada? Inténtalo de nuevo. Debe ser un error del sistema». Colgó con un golpe seco. Pude imaginar su rostro, la incredulidad convirtiéndose en furia, la primera onda de choque de mi acción. En el banco había llegado a casa. Entré en la sala de estar y me senté en mi sillón favorito, abriendo un libro. Esperé. Sabía que no tardaría en venir a buscar respuestas. La ignorancia era su debilidad, y yo acababa de sumirlos en la más absoluta confusión. No pasaron ni 5 minutos. Leonardo apareció en el umbral de la sala, con el teléfono en la mano y el ceño fruncido. Camila estaba detrás de él, observándome con una mirada penetrante, como un depredador que detecta un cambio en el comportamiento de su presa. «Mamá, ¿hiciste algo con las cuentas? Mi tarjeta fue rechazada en la licorería. Iba a comprar el champán para la fiesta de mañana». Su tono no era de preocupación, sino de acusación. Era la primera vez en meses que me hablaba de finanzas como si yo tuviera alguna agencia, algún poder para actuar. La dinámica había cambiado. Ya no era la anciana confundida, sino una sospechosa. Y eso, para mí, era un progreso significativo. Lo miré por encima de mis gafas de leer, manteniendo la expresión más serena que pude componer. Dejé que el silencio se alargara un par de segundos, disfrutando de su creciente incomodidad. Luego, con una voz tan tranquila como el agua de un pozo profundo, respondí: «Solo estoy poniendo mis asuntos en orden, Leonardo, como debí haberlo hecho desde el principio». No ofrecí más explicaciones. No había ira en mi voz, ni resentimiento, solo la simple y llana verdad. La frase quedó flotando en el aire entre nosotros, cargada de todo lo que no dije. Su rostro pasó de la confusión a la sospecha. Sabía que algo había cambiado, pero no podía entender la magnitud del terremoto que se avecinaba bajo sus pies. Camila intervino, tratando de recuperar el control con su habitual condescendencia, aunque esta vez su voz tenía un matiz de incertidumbre. «Seguramente es un error del banco, Leo. Ya sabes cómo son. Mañana lo solucionas. Ahora tenemos que concentrarnos en la fiesta». Intentaba minimizar el incidente, reducirlo a una molestia administrativa, pero sus ojos no me dejaban. Me estudiaba, buscando una grieta en mi fachada de serenidad, tratando de entender qué había cambiado en la anciana dócil que creía tener bajo su pulgar. Su necesidad de que la fiesta fuera perfecta se había vuelto más desesperada, como si un evento social impecable pudiera reafirmar un control que sentía que se le escapaba de las manos. Esa noche, el silencio en el apartamento era diferente. Ya no era el silencio de mi resignación, sino el de su ansiedad. Podía oír sus susurros tensos a través de la pared de mi pequeño cuarto. Estaban desconcertados, desequilibrados. Mi pequeña victoria no había resuelto el conflicto, pero había envenenado su confianza y sembrado la duda. Había transformado su fiesta de celebración en un campo minado. Mientras ellos se preocupaban por el champán y las apariencias, yo repasaba mi plan final. Sostenía la nueva tarjeta de débito en la oscuridad, sintiendo sus bordes afilados. Era un recordatorio tangible de que el poder estaba de vuelta en mis manos. Mañana por la noche no solo celebrarían la inauguración de un apartamento, asistirían, sin saberlo, al cierre definitivo de una cuenta, la suya. La noche del sábado, el apartamento vibraba con una energía falsa. Unas 20 personas, entre vecinos curiosos como Valeria, amigos superficiales de Camila y el siempre observador Dr. Ferrer, llenaban la sala, bebiendo un champán que yo había pagado sin saberlo. Camila se movía entre ellos con la gracia de una actriz en su noche de estreno, su iPhone de última generación, capturando cada sonrisa forzada. Leonardo, a su lado, sonreía con la satisfacción del hombre que lo tiene todo, luciendo su reloj suizo como un trofeo. Yo permanecía sentada en mi sillón, una isla de calma en su océano de apariencias, observando cada gesto, cada mirada. Ellos veían una fiesta de inauguración. Yo veía el telón a punto de levantarse para el último acto de su farsa, y yo era la directora. Llegó el momento del brindis. Leonardo levantó su copa, tintineando suavemente con un tenedor para llamar la atención.
El murmullo de las conversaciones se apagó. Su voz, untuosa y llena de una falsa emoción, resonó en la sala. Quiero agradecerles a todos por venir a celebrar nuestro nuevo hogar. Ha sido un gran paso para Camila y para mí. Pero sobre todo, dijo, girándose hacia mí con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, quiero agradecer a mi madre, Adriana, por su generosidad, por darnos este hogar y por confiar en mí para cuidarla en esta nueva etapa de su vida. El aplauso fue cortés, pero yo sentí el veneno en sus palabras. La confianza. Esa era la palabra clave, el detonante que había estado esperando toda la semana. Antes de que pudieran beber, mi voz, serena pero cortante como un bisturí, atravesó el silencio expectante. Gracias, hijo. Tus palabras son muy conmovedoras. Hice una pausa, dejando que todos los ojos se posaran en mí. Pero creo que es momento de aclarar públicamente los términos exactos de esa confianza de la que hablas. El cambio en la atmósfera fue instantáneo y brutal. La sonrisa de Camila se congeló en su rostro, convirtiéndose en una mueca de pánico. Leonardo me miró, su expresión pasando de la sorpresa a la irritación. Los invitados bajaron sus copas lentamente, sus rostros una mezcla de incomodidad y una fascinación morbosa. El espectáculo que habían venido a ver estaba a punto de cambiar de guión, y yo era la única que conocía el final. Con un gesto tranquilo, le hice una seña a Sofía, la hija de un primo, una joven brillante de 20 años que había accedido a ser mi aliada técnica. Ella, con una eficiencia discreta, conectó mi tablet al gran televisor de la pared. La pantalla, que segundos antes mostraba un salvapantallas de paisajes idílicos, parpadeó y reveló una imagen nítida, un estado de cuenta bancario. Una sola línea estaba resaltada en un amarillo violento, imposible de ignorar. Como pueden ver, expliqué, mi voz resonando con la claridad de un informe médico. Esta es una transferencia por $75,000, realizada el 2 de marzo, bajo el concepto de gastos varios. Casualmente, la misma semana en que Leonardo y Camila disfrutaban de sus vacaciones en Cancún, cuyas fotos todos admiramos en sus redes sociales. El silencio en la sala se volvió denso, pesado. Los murmullos comenzaron como un susurro y crecieron hasta convertirse en un zumbido de incredulidad. Los invitados se miraban unos a otros, luego a la pantalla y finalmente a Leonardo, cuyo rostro había adquirido un tono pálido y ceroso. Camila intentó reír, un sonido agudo y antinatural. «Ay, por favor, son asuntos de familia, un simple malentendido contable. Mamá a veces se confunde con los números». Su intento de desacreditarme fue patético, una manotada de ahogado en un mar de evidencia. Pero yo no había terminado. La fiesta que había planeado para cimentar su estatus social se había convertido en su juicio público, y yo apenas estaba presentando la primera prueba de la fiscalía. Sin dignarme a mirar a Camila, continué como si no la hubiera oído. Quizás esto aclare el malentendido. Saqué mi teléfono y lo conecté al pequeño altavoz Bluetooth que Sofía había colocado sobre la mesa de centro. Presioné play. La voz condescendiente y segura de mi hijo llenó la habitación, cada palabra grabada con una claridad escalofriante. «Mamá, claro que moví el dinero. Es por tu bien. Tú ya no estás para entender estos fideicomisos complejos. Con ese dinero estamos generando rendimientos que ni te imaginas. Es para asegurar tu futuro». El silencio que siguió a la grabación fue absoluto, tan profundo que podía oír el latido de mi propio corazón. El futuro que él estaba asegurando, evidentemente, no era el mío. Esta vez, no hubo murmullos, solo miradas de puro asombro y desprecio, dirigidas a mi hijo. Camila se quedó inmóvil, su rostro una máscara de horror, como si hubiera visto un fantasma. Leonardo, atrapado por su propia voz, por su propia arrogancia, parecía haberse encogido. El hombre seguro de sí mismo que había brindado hacía unos minutos había desaparecido, reemplazado por un niño culpable descubierto en plena travesura. Los invitados, sus testigos, ahora eran su jurado. La validación pública que tanto anhelaban se había transformado en la más humillante de las condenas. Dejé que el peso de sus propias palabras los aplastara, un castigo mucho más elocuente que cualquier grito o acusación que yo pudiera lanzar.
Con una calma que sentía nacer desde lo más profundo de mi ser, me levanté y caminé deliberadamente hacia el doctor Ferrer, que había observado todo con una impasibilidad profesional. De mi bolso saqué una carpeta de cuero. «Para los archivos de la administración, doctor Ferrer», dije, mi voz firme y clara. «Una copia de la escritura original de esta propiedad, donde figuro como única y exclusiva propietaria, y la revocación notariada del poder que le otorgué a mi hijo». Le entregué la carpeta. «A partir de este momento, yo soy la única responsable y decisora sobre este inmueble y cualquier asunto relacionado con él». Mi acción no era un drama, era un acto administrativo, legal y definitivo. Estaba restableciendo el orden, documento por documento. Justo en ese instante, como si estuviera perfectamente sincronizado por un director de escena celestial, el timbre de la puerta sonó. El sonido agudo cortó la tensión como un cuchillo. Todos se giraron. Camila, quizás buscando una distracción, una vía de escape, se movió para abrir. «No te molestes, Camila», le dije sin alzar la voz. «Son para mí». Caminé hacia la puerta y la abrí. En el umbral se encontraba un hombre de rostro severo y traje oscuro, Bruno Salas, un oficial judicial. A su lado, 2 hombres con uniformes de una empresa de mudanzas y un cerrajero con su caja de herramientas. La pieza final de mi plan, la consecuencia tangible de mis acciones, acababa de llegar a la fiesta. El oficial Salas entró en el apartamento, su presencia imponiendo un nuevo nivel de gravedad a la situación. Se dirigió a Leonardo y a Camila por sus nombres completos, su voz formal y desapasionada resonando en la sala silenciosa. Les entregó un documento doblado. «Señor Leonardo Fuentes, señora Camila Torres, se les notifica formalmente una orden de cese de convivencia. Disponen de un plazo de 24 horas para retirar la totalidad de sus pertenencias personales de esta propiedad». Luego su mirada se posó en las 7 cajas de cartón que aún estaban apiladas en un rincón, marcadas con la palabra «frágil». «Sugiero que comiencen con esas». La ironía era tan cruel como justa. La realidad legal acababa de demoler su castillo de naipes. Mientras ellos miraban el papel con una incredulidad paralizada, yo levanté mi teléfono una última vez. La pantalla mostraba la notificación oficial del banco, enviada por correo electrónico. «Y para que no se preocupen por gastos imprevistos durante su mudanza», dije. Mi tono era puramente informativo, desprovisto de malicia. «Les informo que todas las tarjetas de crédito suplementarias asociadas a mi cuenta principal han sido canceladas de forma permanente. La notificación fue enviada hace exactamente 1 hora». Les corté su línea de vida financiera frente a la misma audiencia que habían convocado para impresionarla. La humillación ya no era solo social o moral, era total, económica y devastadoramente pública. Ya no tenían dónde esconderse. Finalmente me volví hacia el cerrajero, que había esperado pacientemente en el umbral. «Por favor, proceda». Con el oficial judicial como testigo y 20 invitados como una audiencia atónita, el hombre se arrodilló y comenzó a trabajar en la cerradura de la puerta principal. El zumbido agudo y metálico del taladro fue el único sonido en la habitación. Era un ruido de finalidad, un veredicto mecánico que no admitía apelación. Era el sonido de mi hogar siendo sellado, de mi seguridad siendo restaurada. Cada vuelta del destornillador era un eslabón de la cadena que se rompía. El poder no solo había cambiado de manos, había sido recuperado, purificado y asegurado con acero nuevo. La fiesta había terminado. El zumbido del taladro del cerrajero fue la última nota en la sinfonía de mi liberación. Cuando finalmente se detuvo, el silencio que llenó el apartamento era diferente a cualquier otro que hubiera conocido. No era el silencio de la soledad o de la resignación, sino el silencio del orden restaurado, de un territorio recuperado. Los invitados se habían evaporado como fantasmas en la noche, llevándose consigo los murmullos de un escándalo que alimentaría las conversaciones del edificio durante semanas. Leonardo y Camila se fueron sin decir una palabra. Sus rostros eran máscaras de incredulidad y furia impotente. Me quedé sola, de pie en medio de mi sala, con el olor a metal caliente de la cerradura recién instalada. Por primera vez en meses, esta casa
Cada uno de sus 120 metros cuadrados se sentía verdaderamente mía. A la mañana siguiente desperté en mi dormitorio. La luz del sol se filtraba a través de la gran ventana que daba al parque, pintando franjas doradas sobre las paredes desnudas. No había zumbido de lavadora, ni olor a detergente, solo el aroma del café que pronto prepararía para mí. Me levanté y caminé descalza sobre el piso de madera, sintiendo cada tabla bajo mis pies. Era un acto simple, casi trivial, pero cargado de un significado profundo. Era la primera mañana de 1702, mi nueva vida. Una vida donde mis pasos no tenían que ser silenciosos, donde mi espacio no estaba condicionado a la conveniencia de otros. Me serví una taza de café, me senté en el balcón y observé a la gente pasear a sus perros en el parque. La paz no era un regalo que me habían devuelto, era un derecho que yo misma había reclamado. Los días siguientes los dediqué a deshacer metódicamente el daño. Las 7 cajas de cartón que ellos habían usado para invadir mi espacio, ahora las usaba yo para reclamarlo. Desempaqué mis libros, sus lomos gastados como viejos amigos, y los coloqué en las estanterías de la sala. Puse mis fotografías en marcos de plata sobre la mesa de noche. Mis padres en su boda, mi esposo sonriendo en la playa, un Leonardo niño con las rodillas raspadas. Cada objeto que encontraba su lugar era una pieza de mi identidad que volvía a su sitio. El cuarto de servicio fue vaciado y convertido en un pequeño estudio para mi costura. Poco a poco, el apartamento dejó de ser un escenario de conflicto para transformarse en el reflejo de mi historia, de mis gustos, de mi alma. Era mi santuario, y yo era su única guardiana. Una semana después, como era de esperar, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Contesté con una simple palabra. «Dígame». La voz al otro lado era la de Leonardo, pero despojada de toda su arrogancia. Sonaba hueca, desesperada. Empezó con un torpe intento de disculpa, palabras vacías que se enredaban en excusas, pero rápidamente llegó al verdadero propósito de su llamada. Necesitaba dinero. Camila lo había dejado, llevándose lo poco que quedaba. Su reputación como corredor de bolsa estaba por los suelos después de que la historia se filtrara entre sus clientes. Estaba al borde de la quiebra, y, en su mente, yo seguía siendo su red de seguridad financiera. No se había dado cuenta de que yo ya había cortado esa red, hilo por hilo. Escuché su monólogo sin interrumpir, como una enfermera escucha el historial de un paciente para llegar a un diagnóstico preciso. Cuando terminó, mi respuesta fue calmada, pero tan inflexible como el acero. «Leonardo, lamento tu situación, pero las cosas han cambiado. A partir de ahora, nuestras conversaciones tendrán una estructura». Hice una pausa, dejando que asimilara la frialdad de mi tono. «Podemos hablar una vez por semana, los domingos a las 5 de la tarde, por no más de 15 minutos. Es todo el tiempo que estoy dispuesta a dedicar a este asunto». No era un castigo, era un protocolo. Le estaba enseñando que mi tiempo y mi energía emocional ya no eran recursos ilimitados a su disposición. Tenían un precio, y él ya no podía pagarlo. Continué, estableciendo el siguiente límite con la misma precisión quirúrgica. «Y hay otra cosa, Leonardo. Mientras esa llamada semanal sea nuestra única forma de contacto, y hasta que tus acciones demuestren un cambio real y sostenido, te voy a pedir que te dirijas a mí de usted». Pude oír su respiración entrecortada al otro lado de la línea. El tuteo, esa familiaridad que él había usado como arma para infantilizarme, ahora le era revocado. Era un cambio pequeño, casi imperceptible para un extraño, pero para nosotros dos era un terremoto. Estaba redefiniendo nuestra relación sobre la base del respeto, un respeto que él había perdido y que ahora tendría que esforzarse por recuperar. La intimidad de una madre y un hijo ya no era un derecho de nacimiento, sino un privilegio que debía ganarse. Finalmente, abordé el tema que lo había llevado a llamar. «Con respecto al dinero, la respuesta es no. No habrá más». Fui tajante, sin dejar espacio para la negociación. «Los más de $75,000 que tomaste sin mi permiso, junto con la deuda que generaste, serán considerados tu herencia, entregada por adelantado. Te recomiendo que busques un buen contador. Nuestra relación financiera ha terminado permanentemente».
Colgué antes de que pudiera responder. No había nada más que decir. Había cerrado el banco de mamá, no por rencor, sino por supervivencia. Le había dado la vida, le había dado una educación. No le iba a dar también el derecho a destruir mi paz en mis últimos años. Mi nueva rutina se estableció con la facilidad de un hábito largamente deseado. Los martes y jueves iba a mi clase de yoga, sintiendo cómo cada estiramiento liberaba la tensión acumulada durante meses. Los miércoles me reunía con mi vecina Valeria para tomar un café en la panadería del barrio, pagando siempre con mi nueva tarjeta de débito platino. Un pequeño gesto que me recordaba mi autonomía. Empecé a gestionar mis propias inversiones con la ayuda de un asesor financiero que la doctora Soto me recomendó. Un hombre que me hablaba con respeto y me explicaba cada detalle. Mi vida no se volvió extravagante ni lujosa. Simplemente se volvió mía, controlada por mis decisiones, financiada por mis recursos y vivida según mis propios términos. La dignidad, descubrí, no es ruidosa. Es el sereno murmullo de la propia voluntad. Una tarde, Valeria vino a mi apartamento a tomar el té. Se sentó en el sofá que yo había elegido y observó la sala, ahora llena de mis libros y mis plantas. Sus ojos se detuvieron en la luz que entraba por la ventana, iluminando el polvo que danzaba en el aire. «Este lugar finalmente respira paz, Adriana», dijo en voz baja, con una sonrisa cómplice. «Ahora respira a ti». Sus palabras fueron una validación más poderosa que cualquier sentencia judicial. No solo había recuperado mi casa, había recuperado mi lugar en el mundo, mi conexión con las personas que realmente me valoraban. Ya no era la pobre Adriana confundida, sino Adriana Fuentes, la dueña de su casa, de su vida y de su paz. A veces, por la noche, mi mirada se detiene en una fotografía de Leonardo cuando tenía 10 años, sonriendo con un diente de leche menos. No siento odio, sino una profunda y punzante tristeza por el hombre en que se convirtió, por el hijo que la codicia me arrebató. Entiendo que la decisión que tomé, aunque necesaria, tuvo un costo emocional inmenso. Cortar lazos con un hijo es una amputación del alma, pero también entiendo que a veces, para salvar al paciente, hay que tomar decisiones drásticas. Y en esta historia, la paciente era yo. Mi fortaleza no radicó en no sentir dolor, sino en elegir la autopreservación por encima de la habilitación de un comportamiento destructivo que nos estaba hundiendo a los dos. Ahora, cada atardecer, me siento en mi sillón favorito, en mi dormitorio principal, con una taza de té de manzanilla. Miro por la ventana el parque que se tiñe de colores naranjas y púrpuras. Ya no veo un paisaje, sino un horizonte. Un futuro que yo misma aseguré, que protegí con uñas, dientes y documentos notariados. El apartamento ya no es un campo de batalla, es un refugio. La soledad ya no es un castigo, es una elección. He aprendido que la verdadera independencia no llega con la edad de jubilación, sino con la capacidad de trazar una línea en la arena y defenderla, incluso si quienes la cruzan llevan tu propia sangre. Durante años, creí que ser madre significaba darlo todo, sin pedir nada a cambio, construir un puente con mi propio cuerpo para que mi hijo cruzara hacia una vida mejor. Pero, en el proceso, casi dejo que demolieran el terreno sobre el que yo misma me sostenía. Descubrí, de la manera más dura, que el verdadero amor de una madre no solo consiste en dar, sino también en saber cuándo dejar de hacerlo. Implica enseñarles a tus hijos, sin importar su edad, una lección fundamental: dónde termina tu propiedad, dónde termina tu dinero y, sobre todo, dónde termina tu paciencia.